una de las cosas que más me impresionaron sobre ti cuando hice el research para la entrevista fue que tienes una historia de entrada al mundo de la creación de contenido muy diferente al 90% de los creadores de contenido. Normalmente los creadores de contenido pues, son muy accidentales en esto. O sea, subieron un TikTok, les pegó, una cosa igual a la otra y ya no se dieron cuenta y en 6 meses ya eran creadores de contenido. No era algo como muy premeditado. No, normalmente como que no está tan planeado y son muy buenos y le pegan y de ahí se dan cuenta, como que los atropella este éxito pues muy positivamente, ¿no? Sí, exacto. En tu caso fue totalmente diferente, según lo que leí. O sea, hubo como casi que una junta familiar, ¿no? Y quiero que ahorita que me cuentes todo ese proceso de decisión de una junta familiar de, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Tu papá, pues que está aquí, Andrés, que está muy, muy involucrado en el proyecto, son socios. Somos socios. Casi que es, pues, ¿qué hijo se lanza? ¿No? ¿Quién va a hacer? O sea, quiero hacer esto, vamos a ser creadores de contenido y vamos a hacer empresas acá y vamos a hacer empresas por acá. Y sí, fue muy diferente a me tropecé con las redes sociales y ahora soy súper exitoso. Fue muy premeditado, muy puntual. Sé que también tuvieron muchas veces como la pregunta de hablamos de vinos, porque también habían vendido vinos ustedes antes. Sí. Oye, hizo buen research, ¿eh? Ah, no, prepárate. Ya me dio miedo. Tengo invitados, ¿qué tal? Que me dicen como, ¿eso está en internet? Sí. Sí, tengo invitados que tenemos en el equipo stalkers profesionales, chismosos profesionales. Sí, la verdad es que sí. Entonces, sé que también tenían un negocio de venta de vino, sé que tu papá también tenía un restaurante antes. Luego también hablaremos ahí de la carrera de tu papá. Pero sí, como que bien interesante esta incepción de Robe Grill como empresa. Claro. ¿Cómo se tomaron esas decisiones? Pues me amó a remontar un poquito a antes, así rápido para no hacerla muy larga. Desde que yo era niño, somos de Hermosillo, Sonora nosotros. Entonces, desde que yo era niño, te estoy diciendo 5 o 6 años, me le pegaba a mi papá en el asador. Mi papá y muchas otras personas en Sonora, en Hermosillo, son apasionadas de la carne asada, ¿no? Es una tradición, es algo del día a día, familiar, de unión. Entonces, desde los 5 o 6 años me llamaba la atención, no sé por qué, y me le pegaba a mi papá y veía qué hacían y las tortillas y la carne. Y para mí era un mundo wow. O sea, para mí, y a ninguno de mis hermanos ni mis primos les llamaba la atención, ¿no? Era como qué flojera. Pero para mí estar ahí con los señores era una cosa impresionante. O sea, era wow. Y bueno, me fui metiendo en ese mundo, fui aprendiendo, veía muchos videos de YouTube, de cocina, y luego de repente los aplicaba yo ahí en mi casa y cocinaba y a veces me salía, a veces no. Me gustaba experimentar. Lo que dijiste del restaurante de mi papá, tuvo un restaurante en San Miguel de Allende y para mí era un sueño ir al restaurante a trabajar los veranos. Me iba todos los veranos. Por mí me iba todo el año, pero tenía que ir a la escuela, si no mi mamá... Era lo malo, sí. Pero me iba a los veranos, me metía a la cocina con los chefs. A mí me ponían a prender carbón, me acuerdo, en la cocina del restaurante. Y se burlaban mis amigos de mí, de broma, mi hermano y sus amigos que también iban a trabajar ahí en los veranos. Dizque a trabajar, ellos estaban en la barra de bartenders. Iban a comer más que a trabajar. Sí, shakeando y sirviéndose tragos low-key, ¿no? Underground, sí. Pero se burlaban de mí, se reían de mí porque me veían en la cocina soplándole al carbón para que prendiera porque pidieron un ribeye y teníamos que sacarlo rápido. Entonces yo estaba con un pedazo de cartón soplándole al carbón así para que prendiera y luego bajando la parrilla y en friega, pero a mí me encantaba. Era un mundo para mí increíble estar con los chefs ahí y aprender de ellos. El restaurante cierra. Y el restaurante tenía una tienda de vinos a un lado. Era el restaurante y la tienda. Era como esos dos negocios. Y nos quedamos con los vinos. Mi papá pues tenía esa tienda de vinos y el restaurante cerró. Y mi papá se quedó vendiendo vinos como side business de él. Entonces yo dije, pues yo te ayudo. O sea, yo me pegué con él a vender vinos. Friends and family, gente que conocíamos. Oye, ¿quieres este vinito? Vinitos muy buenos, la verdad, de California, muy ricos. Pero bueno, me empezó a gustar ese rollo. Aparte que me encantaba la cocina. Y llega pandemia, ¿no? Llega la pandemia. Nos encerramos todos. Y ya encerrados,
mi papá siempre nos ha empujado mucho. Somos 3 hermanos, uno mayor, uno menor, yo soy el de en medio. Siempre nos ha empujado mucho desde chiquitos a hacer cosas, ¿no? Aunque a veces no las hagamos o no las hacíamos. Pero él empuja. Nos empujaba, pónganse a hacer cosas en los veranos, en los inviernos, en vacaciones, siempre empujándonos. Entonces llega la pandemia y era el momento ideal para empujar, ¿no? Porque estamos encerrados y nos decía, pues tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, ¿no? En las crisis hay oportunidades, entonces hay que ver qué podemos hacer. Entonces, la idea llegó alguno de esos días en pandemia, haciendo una carne asada. Yo, para esas instancias, ya estaba del lado de la barra donde está el asador y toda mi familia del otro lado. Entonces yo les servía, yo les hacía la carne asada. Ok. Y mi papá era un cliente muy exigente. Entonces, si le daba un regresaba? Si le daba un mal pedazo, había pleitos. Okay. Había pleitos. Y bueno, en una de Dice, esas... de ahí el que chille, ¿no? Ahí aplicó... ¿Cómo que no te gustó, papá? De ahí viene el que chille. Y bueno, en una de esas carnes asadas, pues fue como, a ver, pues estamos vendiendo vinos. ¿Qué podemos hacer con la comida? La comida, a ver, empezamos a pensar. Mi papá se estaba metiendo también en el mundo digital por medio de LinkedIn. Él traía ahí una cuenta y estaba haciendo como videos. Entonces, él traía sus luces, así todo. No sabíamos cómo funcionaba, pero ¿no? Estaba haciendo contenido. Tenía un micro, empezaba a hacer contenido. Y él como que estaba empezando en ese mundo, fue como, a ver, pues haremos videos de cocina. Y yo dije, pues, ok. Yo nunca fui de redes antes de esto. Tenía mis redes privadas, no subía nada. No, era muy tranquilo. Entonces, como que dije, ok, está interesante, pero no sé, ¿no? Entonces la empecé a pensar, a dudar y cada vez hacía más sentido, ¿no? En cada carne asada, de repente me decía, a ver, vamos a grabar de prueba o vamos a hacer de prueba. Y yo veo esos videos ahorita y yo salgo así, todo serio, todo enojado con mi papá. No, ya no me grabes. No, ya. Y bueno, después de esas pruebas, pasaron, pues te estoy diciendo, pandemia fue marzo. Durante el verano fue todo este periodo de pensar, de pruebas, de qué podemos hacer. Y yo no me animé en verano en salir. O sea, me tardé todavía unos 4 o 5 meses entre de verano a noviembre del 2020. Llega noviembre del 2020, ya lo habíamos pensado, yo ya me había mentalizado y dije, vamos a hacerlo. Entonces nos sentamos en esa junta familiar que dices, que se escucha muy fancy. Nos sentamos en la cocina de mi casa cenando cereal, yo creo. Un cerealito y a platicar de cómo podíamos hacer esto. Y me acuerdo que ahí empezamos a pensar el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Pero ahorita suena todo muy bonito, pero nosotros no teníamos ni idea. Sí. Ni idea, o sea... Es el problema de las historias, ¿no? Son muy lineales y la realidad no es tan lineal, ¿no? Claro, o sea, nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba. Sabíamos que queríamos ir a TikTok porque era lo que en ese momento estaba despegando. Entonces dijimos, pues, ¿cuál va a ser el nombre? Me acuerdo que queríamos ponerle un nombre en inglés que hubiera sido no tan bueno tal vez, no sé, de que Young Griller, una cosa así, Master Grill. Y como que no cuajaba el nombre hasta que de repente fue Robe Grill. Roberto, te dicen Robe, me dicen Robe Grill. Se nos hizo un gran nombre. Entonces, llega el 6 de noviembre y en ese momento, pues, ya habíamos pensado, yo ya estaba listo para lanzarme, sin saber cómo grabar, no tenía ni idea. Agarro un tripié, lo pongo del otro lado de la barra y yo quería estar solo, me acuerdo. Entonces les dije a mis hermanos, a ver, váyanse todos. No estén molestando, sí. Sí, yo me voy a grabar a ver cómo sale. Ya pongo el tripié del otro lado de la barra, tenía que correr del otro lado de la barra, picarle, regresar, volver a picar, porque yo no tenía ni idea, ¿no? Pude haber grabado todo corrido y luego editar, pero yo no sabía. Y bueno, ya después de eso, lo edito, subo el primer video. La verdad es que no pasó mucho, no fue viral ni nada, tuvo, no sé, 1000 vistas en TikTok. Pero desde ese momento... Lo vi. Ahora tiene muchas más.
Bueno, como, ahorita, sí, ahora claro, ya por tiene el Inception, muchas. es como de, es Claro. el primer video. Sí, sí, sí. Claro, exacto. Pero desde ese momento, y creo que eso sí fue clave, dijimos, vamos a subir un video diario. Ujú. Tenemos o teníamos la idea de que la constancia iba a ser clave, ¿no? O sea, Ujú. de que ser constantes es muy importante en redes. Sí. Entonces, un video diario. Entonces, diario era cocinar, grabar, editar, recoger, que era lo peor de todo, y donde mi Ok. mamá me presionaba más, Ajá. que si no, no seguía haciendo Sí, videos. lógico. Y así fue durante 3 meses. Y esos fueron 90 videos. O sea, 90 recetas diferentes durante 3 meses. Y entre esos 3 meses llegó el video de la lengua, Ujú. un video que tuvo más de 50 millones de vistas. Y de ahí como que, ¡pum!, explotó Empezó a todo. subir. Desde el principio estuvo todo esto pensado como más que un creador de contenido. O sea, como que desde el principio tu papá te dijo como vamos a hacer contenido para luego, rodeando al contenido, hacer una serie de emprendimientos. O al principio simplemente fue vamos al mundo de la creación de contenido. Pues en un principio te diría que queríamos meternos a la creación de contenido. Ujú. Tal vez sabiendo que en un futuro iba a haber muchas posibilidades Ujú. si crecía el proyecto. Pero lo que sí te puedo decir es que desde un inicio sí intentamos ser diferentes. Ujú. Por ejemplo, desde el mes 1 mandamos a hacer las hoodies. Sí. Nosotros, o sea, dijimos, tenemos que tener algo que nos represente, ¿no? Porque veo los primeros videos con unas playeras horribles y unas cosas que decía, ¿por qué me puse eso? Entonces dijimos, vamos a sacar las hoodies. El diseño de que chille. Sí. Y hasta hoy en día seguimos teniendo el mismo diseño, ¿no? Entonces, esa fue como una señal de que tal vez no estábamos tan conscientes de que íbamos a hacer un proyecto 360 Claro. con cursos y bueno, iba empezando Claro, todo, totalmente. era nuevo, pero sí sabíamos que queríamos ser diferentes, ¿no? Y este fue como el primer paso Sí. para eso. Dicen que si no te da pena tu primer video o tu primer producto es que lanzaste demasiado tarde, ¿no? Entonces, Claro, exacto. eso está Sí, bueno, ¿no? exactamente. Siempre te tiene que dar pena lo primero que hagas porque si no es que te esperaste mucho. Y yo me tardé 6 meses. La pena me duró además, 6 meses, sí, exacto, pero bueno, exacto.